nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nuestra ayuda es en el nombre del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Amén. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros en la familia de Dios. Amén. Querida comunidad, con esta palabra, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 4, el versículo 19, saludo a todos ustedes muy cordialmente en este culto que celebramos hoy en el séptimo domingo después de Trinidad. Quien se acerca a Dios por la fe en Jesucristo no permanece delante de la puerta, sino que llega a ser residente en la morada de Dios, ya que Jesús es la puerta. Leemos las palabras en el Salmo 107, 1 a 9. Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos,
Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Amén. Confesamos juntos nuestros pecados. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. Oremos. Eterno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos has creado, salvado y santificado, te damos gracias por tu bondad y misericordia y te pedimos que nos sigas regalando tu santa palabra, que nos da consuelo y nuevo ánimo en toda nuestra vida. Bendícenos con tu mano protectora para que no caigamos en tentación y desesperación. Te damos gracias porque tú muestras tu misericordia al mundo a través de tu único y amado Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola de esta semana es Hebreos 13, capítulos 1 al 3 y 5 al 7. Deberes cristianos. Permanezcan en el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos conjuntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo:
no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El evangelio de esta semana es Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15, alimentación de los 5.000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal de Jesús, habían hecho, dijeron: Esta verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Confesamos nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Bendito el hombre que gozoso, fiel se somete a su Señor, en día aciago venturoso, constante gozará favor. Quien firme en Dios así confió, sobre la roca edificó. Porque te abrumas con tu carga, porque te quejas del dolor, porque tú en aflicción amarga te olvidas pronto de su amor. Así acrecientas tu sufrir, sin paz ni alivio conseguir. Paciencia pues en él espera, calla y medita.
sin duda te ha de sostener. No creas pues en tu congoja que te abandona tu Señor, ni que felicidad recoja el impasible sin amor. Las pruebas y reveses son al alma sin igual lección. Ve pues y goces en tu alma en la esperanza y en la fe. Sufre tribulación con calma, en oración constante sé, pues quien confía en el Señor disfrutará de su favor. El texto de la prédica en este domingo sale en el primer libro de los Reyes, el capítulo 17, versículo 1 a 16. Así dice: Entonces Elías, tzivita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra del Señor diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá,
hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Amén. Querida comunidad, el primer libro de los Reyes, que se originó en el siglo VI a.C., narra la historia del rey Salomón y de los demás reyes después de la separación del reino de Israel en la parte norte, llamada Israel, y un territorio al sur llamado Judá. Una persona destacada en este libro es el profeta Elías, del cual acabamos de escuchar la lectura. Vivió en la época de los reyes Asa y Acab, entre 850 y 700 a.C., en el territorio al norte de Israel. Elías era un hombre imperturbable que luchó valientemente contra la horrible idolatría en Israel, por lo que tenía que sufrir persecución de parte de los reyes, cuyo juicio les anunció en el nombre de Dios. Relativamente conocida es la historia cómo unos cuervos le llevaron comida, y la otra historia de la viuda de Sarepta. Luchando para el honor del Dios verdadero, Elías anunció al rey Acab el juicio del Señor por haber implantado en Israel la adoración del Baal, una deidad cananea de fertilidad. Va a venir una gran y larga sequía sobre el país, es decir, una catástrofe que causa una tremenda hambruna y necesidad, también en las regiones vecinas. Por haber dicho esto al rey Acab, Elías tuvo que huir, pero Dios no deja solo a su profeta, sino le dice que se vaya y se esconda en el riachuelo Kerit. Allí tiene de beber, y fuera de eso, Dios le mandó cada día cuervos que le traigan comida. Sin embargo, con el tiempo también el riachuelo se secó. En esta situación, Dios le dice algo que nos parece extraño. Dice que vaya a Sarepta, un lugar ubicado precisamente en una región de adoración del Baal. Ahí encontrará una viuda pobre, a la cual le debe pedir que lo alimente. Llegando donde la viuda le pide que le dé de beber y algo de comer. Pero ella es realmente pobre y está a punto de preparar un último pan para ella misma y para su hijo, para morir después de hambre. Su situación es totalmente desesperada. En estas circunstancias al límite, Elías, un hombre completamente foráneo, le pide comida. Este hecho habría sido realmente una imposición para esta mujer. Si Elías no hubiera dicho: porque el Señor Dios de Israel ha dicho así,
la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Entonces la viuda dio de comer al profeta. Confía en lo que él había dicho. Sin embargo, ya antes, la mujer reconoció o hasta confesó algo muy interesante. Hablando de su amarga pobreza, dice a Elías una palabra, lo que nos debería llamar la atención. Dice, vive el Señor tu Dios. Vive el Señor tu Dios. Se refiere al Dios verdadero, que no es el Dios en que ella cree, pero sabe que Él vive. Tiene claro que es una realidad el Dios de Israel. Diciendo eso, se percibe de algún modo una cierta confianza que está gestando dentro de ella. Seguramente la viuda se había dado cuenta del fracaso de sus deidades, del Baal. Un dios de fertilidad y ahora tal sequía. ¿Por qué no debería confiar en el Dios de este profeta? Evidentemente, ella ya había escuchado antes de él. Así se explica que hizo lo que Elías le pidió a ella, sin objeciones y sin largas discusiones. No cabe duda que esta historia habla de que Dios nos protege en la persecución, que nos alimenta y nos sostiene de una manera milagrosa en situaciones que a discreción o juicio humano no tienen solución. Pero solo un Dios real existente, un Dios vivo, nos puede mantener cuando todo parece perdido. De esta perspectiva, la historia se trata a la vez del alejamiento de los dioses equivocados y no existentes y del acercamiento hacia el Dios verdadero y vivo. Los reyes de Israel se separaron, se alejaron de Dios, mientras que la viuda se le acercó a él. Cuando en Nazaret, su ciudad natal, las personas rechazaron a Jesús y le exigieron que lleve a cabo las mismas obras que en otros lugares, Jesús se refirió precisamente a esta viuda de Sarepta. Dijo que Dios envió a Elías solo a ella y no a las numerosas otras viudas existentes. El Señor sana, ayuda y obra milagros donde se le acepta y se confiesa a Él. Entonces, no es de extrañar que Jesús realizó solo pocos milagros en Nazaret, ya que la gente se apartó de Él. Con la viuda de Sarepta fue exactamente lo contrario. Ella se apartó de los falsos dioses que causaron la necesidad y miseria y se dirigió hacia el Dios verdadero, que es el único que ayuda en la necesidad y que puede acabar con la misma. Eso es una realidad.
Una realidad que todos nosotros también, en la amenaza actual y universal, no deberíamos ignorar. Nuestra salud, bienestar, toda nuestra existencia y salvación eterna está en la mano del Todopoderoso Dios, que nos envió su ayudador y Redentor, Jesucristo. Amén. Y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que es más alta que toda la razón, sea con todos ustedes. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, Creador del mundo y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú nos has dado tu santa palabra, tu santo evangelio a través de tu Hijo Jesucristo. Tú nos enseñas, por medio de Él, qué es lo valioso en la vida ayer, hoy, cada día y en la eternidad. El mundo cambia con rapidez. Por lo tanto, te pedimos que nos des la sabiduría de entender y conocer tu verdad. Manténnos firmes en tus enseñanzas para que entendamos qué es lo importante en nuestro presente
y para que las podamos poner en práctica. Ayúdanos a no cerrar nuestros oídos cuando escuchemos tu llamada. Danos la firmeza en la fe, de modo que permanezcamos dentro de la comunión contigo. Señor, te pedimos, no nos abandones con tu bendición. Haz que tu palabra dé frutos en nuestras mentes, frutos de fe y misericordia. Permite que tu comunidad sea la sal de la tierra y el lugar donde tu nombre sea glorificado. Te rogamos por nuestra iglesia, provoca en ella un sincero arrepentimiento. Haz que ella se renueve y que en muchas partes se mantenga en la predicación verdadera del Evangelio. Te pedimos por nuestra comunidad del sur, permite que tu Santo Espíritu esté presente en todos los hogares y mueve a la oración donde ésta se ha callado. Haz que la juventud crezca en la verdadera fe y que sea obediente a ti. Ayuda a los pobres, enfermos y a los que están en necesidad. Haz que en tu misericordia encontremos el fundamento de nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu único y amado Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos personalmente en silencio. Oremos juntos la oración del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dame más fe, Señor Jesús, dame la fe, oh Salvador, que al afligido da la paz, la fe que salva del temor, fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que trae poder, de los demonios vencedor, que fieras no podrán vencer, ni dominarla el opresor, que pueda hoguera soportar, premio de mártir alcanzar. Dame la fe que vencerá en todo tiempo, mi Jesús. Dame la fe que fijará mi vista en tu divina cruz, que puede proclamar tu amor, tu voluntad
voluntad hacer, Señor. Dame la fe que da el valor, que ayuda al débil a triunfar, que todo sufre con amor y puede en el dolor cantar, que puede el cielo escalar o aquí con Cristo caminar. Entonces, id con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. Amén. Querida comunidad, con esta bendición, deseo a todos ustedes que tengan un buen domingo y una buena semana en toda paz y tranquilidad.